¿Puede un simple batido de proteínas acelerar de verdad la curación de una lesión muscular? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Se oye en todos los gimnasios, en las pistas. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia para ver qué hay de cierto en todo esto. Uf, ¿quién no ha sufrido un tirón muscular alguna vez? Es esa sensación, ese dolor agudo y repentino que te deja clavado. ¡Zasca! Y da igual si estás en el gimnasio levantando pesas o, qué sé yo, agachándote a por algo. Es súper frustrante. Pero ojo, que no es solo mala suerte, ¿eh? Detrás de ese tirón hay todo un proceso biológico bastante complejo. Claro, para saber cómo arreglar algo, primero tenemos que entender qué es lo que se ha roto. Y científicamente, una lesión muscular se define así: un cambio anormal en la estructura de una parte del cuerpo. Dicho en cristiano, no es solo que duela, es que hay un daño físico real a nivel microscópico. Y esta definición, va a ser nuestro punto de partida para todo lo que sigue. Vale, ¿y cuál va a ser nuestra hoja de ruta para desentrañar todo este tema? Pues mira, es muy sencillo. Primero, vamos a entender qué le pasa a un músculo cuando se rompe de verdad. Luego veremos cómo diferenciar los distintos grados de lesión, que no es lo mismo. A partir de ahí nos haremos la gran pregunta: ¿puede la proteína ser la heroína de esta película? Veremos qué dice la ciencia, la evidencia pura y dura, y terminaremos con las conclusiones clave para que quede todo bien claro. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, por ese momento fatídico del contratiempo. ¿Qué pasa exactamente dentro del cuerpo cuando un músculo se rompe? Ocurre la lesión, y de repente, de forma casi instantánea, el cuerpo pone en marcha una cascada de procesos de reparación que es una auténtica pasada, es una máquina increíble. Pero, y aquí viene la gran ironía, la primera medida que casi todo el mundo toma para curarse, el reposo, esconde un problema que no se suele ver a simple vista. Y aquí la tenemos, la gran paradoja de la recuperación. Para sanar, hace falta reposo. Lógico, pero mientras estamos parados, el músculo que no se usa empieza a perderse, a atrofiarse. Es una locura. Es como si para arreglar una grieta en una pared tuvieras que ir debilitando los cimientos de toda la casa. Y este efecto secundario es el primer gran obstáculo a superar. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues la ciencia tiene un nombre para este fenómeno. Se llama resistencia anabólica. A ver si me explico bien. Imagina que envías un camión lleno de ladrillos, que serían las proteínas, a una obra en construcción. Pero los obreros, que son las células musculares, están de brazos cruzados, no hacen ni caso. Pues eso es lo que pasa cuando no hay actividad. El cuerpo, por así decirlo, se vuelve sordo a las señales para construir músculo. Y es justo aquí donde la nutrición puede cambiar las reglas del juego. Pero, claro, es de cajón que no todas las lesiones son iguales. No es lo mismo una molestia, una sobrecarga, que una rotura en toda regla. Así que para entender bien la recuperación, lo primero es saber a qué nos enfrentamos, cómo de grave es el daño. Y es que visualmente la diferencia salta a la vista. Las lesiones se clasifican en 3 grados. Pensemos en una cuerda. Una lesión de grado 1 sería como si unas pocas fibras de esa cuerda se hubieran deshilachado. Un grado 2 ya es más serio, es una rotura parcial de la cuerda. Y el grado 3, el grado 3 es que la cuerda se ha partido del todo. Y como es lógico, el plan de acción cambia por completo dependiendo del grado. Y estos grados, claro, tienen una traducción directa en el calendario. Una lesión de grado 1, la leve, puede tenernos parados pues de unos días a un par de semanas. Pero ojo, una de grado 2 ya nos vamos a un periodo de entre 3 y 8 semanas. Y una rotura completa de grado 3 puede suponer hasta 3 meses de rehabilitación. Por eso es tan importante saber en qué punto estamos para poder planificar la vuelta. Vale, ya tenemos el problema encima de la mesa y hemos visto su gravedad. Ahora toca hablar de soluciones. ¿Y si existiera una herramienta que nos ayudara a acelerar todo ese proceso de reconstrucción? Pues bien, aquí es donde entra en escena nuestra protagonista de hoy, la proteína. La pregunta clave, la hipótesis es esta. ¿Podríamos, solo con aumentar el consumo de proteínas, darle a nuestro cuerpo ese empujoncito extra que necesita para reparar el tejido dañado de forma más rápida y, sobre todo, más fuerte? Esa es justo la idea que vamos a investigar ahora. Y para entender bien su papel, vamos a hacer un recordatorio súper rápido. ¿Qué son las proteínas? Pues son, como decíamos antes, los ladrillos de nuestro cuerpo. Están hechas de aminoácidos y se usan para construir y reparar prácticamente todo, pero sobre todo los tejidos como los músculos. Sin un buen suministro de estos ladrillos, la obra de reconstrucción simplemente no puede avanzar. Y aquí va un dato que de verdad lo pone todo en perspectiva. Un 40%, casi la mitad de toda la proteína que tenemos en el cuerpo, está en nuestros músculos. Son nuestro gran almacén. Por eso, cuando nos lesionamos, el cuerpo puede tirar de ese almacén, empezar a canibalizarlo, por así decirlo, y por eso es tan vital reponer esas reservas a través de la dieta. Todo esto en teoría suena genial, suena muy lógico. Pero la pregunta es, ¿funciona de verdad en la práctica? Vamos a ver qué tiene que decir la ciencia, la evidencia de verdad. Pues bien,
Los científicos se pusieron a ello y analizaron 21 estudios distintos. Y para hacerlo más claro, separaron los resultados en dos grandes grupos. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué pasa con esas lesiones típicas del entrenamiento de fuerza? Las que podemos hacernos en un gimnasio, por ejemplo. Pues los resultados, la verdad, son bastante prometedores. Parece que consumir más proteína acelera la creación de unas células que se llaman células satélite, que para que nos entendamos son como el equipo de emergencias del músculo, los que van a reparar el daño. Y no solo eso, también se observó menos dolor, se recuperaba la fuerza antes y bajaban los marcadores químicos que indican que hay daño muscular. Casi nada. Vale, genial. Esto parece que funciona para la gente que levanta pesas. Pero, ¿y qué pasa con los deportes de resistencia? ¿Le sirve de algo esto a un corredor, a un ciclista, a un nadador? Pues la respuesta es que sí, rotundamente. El patrón se repite. En los deportes aeróbicos, un mayor consumo de proteína también significa una mejor recuperación del rendimiento, menos dolor, menos marcadores de daño e incluso algo más. Parece que le da un empujón a la capacidad antioxidante del cuerpo, que es como nuestro sistema de protección. La verdad es que la evidencia parece bastante clara, ¿no? Así que ha llegado el momento de poner un poco de orden y sacar el veredicto final. Vamos a resumir todo esto en conclusiones claras y prácticas. Y bueno, podría parecer que todos son buenas noticias, que ya tenemos la solución mágica. Pero, siempre hay un pero. Hay un matiz, un detalle súper importante que el propio estudio científico destaca y que es la clave para entender cómo y cuándo aplicar esta estrategia. Y aquí lo tenemos, la conclusión clave del estudio. La evidencia más fuerte, la más sólida, para suplementar con proteína no es desde el minuto 1, sino a partir del 7º día de la lesión. ¿Y por qué esperar? Pues porque normalmente es en ese momento cuando empieza la rehabilitación activa. Y la proteína, para ser realmente efectiva, necesita ese estímulo del ejercicio. Es un trabajo en equipo. Entonces, para que quede súper claro, el plan de acción sería este. 1. Sí, aumentar la ingesta de proteínas ayuda. 2. Su verdadero superpoder se libera cuando lo combinamos con los ejercicios de rehabilitación. Y 3. El momento clave para empezar, según lo que sabemos ahora mismo, es a partir de esa primera semana. Y todo esto nos deja con una pregunta en el aire, una pregunta fascinante de cara al futuro. A ver, si la proteína funciona tan bien a partir del día 7, cuando ya empezamos a movernos, ¿qué podría hacer si la usáramos desde el día 1 para combatir esa resistencia anabólica de la que hablábamos al principio? ¿Podríamos acortar todavía más los tiempos de recuperación? Esa, sin duda, es la próxima gran pregunta que la ciencia tendrá